Un cuerpo de 100 newton se encuentra sobre otro, quiere decir que el que está arriba es el de 100, el de abajo tiene 200 newton, serían los pesos. Vamos a identificar los cuerpos. El peso de A es 100 newton, A es el que está arriba, y el peso de B va a ser 200 newton. Ambos están unidos por un cabo, como indica en la figura. El coeficiente de rozamiento entre todas las superficies, eso significa entre los dos cuerpos y también entre el cuerpo y el suelo, ¿verdad? Es de 0,3. Determinar la máxima fuerza F para la cual los cuerpos permanecen en equilibrio. Nos da también la dimensión del cuerpo que está encima, tiene una base de 1,2 metros, y la fuerza o la tensión o el cabo, en este caso, está a una altura de 2,5 metros. Este sería nuestro sistema entonces. Y lo que queremos saber es la máxima fuerza P que se puede aplicar antes que esto pierda el equilibrio. Nuevamente tenemos la posibilidad de que el cuerpo A deslice sobre el bloque B o que quiera volcar. ¿Hacia dónde querría volcar? Hacia este extremo. Ya que estoy estirando desde arriba hacia la izquierda, entonces voy a querer volcar el bloque hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces la normal va a tender a ese extremo. Ese extremo voy a llamar el punto O. Entonces voy a hacer mi TCL de cada cuerpo. El cuerpo A, ¿qué fuerzas tiene? Tiene la tensión en la cuerda, que es una misma, así que voy a llamar T nada más, porque la misma va a ser en ambos. Tiene la fuerza de rozamiento, ya al bloque al estirar hacia la derecha. Tengo el peso del bloque y tengo la normal. La normal que, como dijimos, va a tender hacia el extremo izquierdo. Esas serían mis fuerzas en el bloque A. En el bloque B, actúa la normal que recibe del bloque A. Recuerden que un peso del bloque, de un bloque distinto, no puede actuar sobre el bloque. Puede que sea equivalente, pero no puede actuar sobre el bloque. En este caso sí va a ser equivalente, la normal va a ser igual al peso, pero no siempre ocurre eso. Si esta tensión no era horizontal, entonces iba a tener una componente vertical y ahí la normal ya no es igual al peso. Eso tienen que recordar siempre para no equivocar los conceptos. Tengo el peso de B, la normal en B, tengo la fuerza P y tengo los rozamientos, que por supuesto si yo estoy estirando hacia la derecha, los rozamientos van a ser hacia la izquierda. Además, tengo la tensión en la cuerda. Bueno, y ahora puedo hacer primero la sumatoria de fuerzas y la de momento también podría hacer, pero la cuestión sería suponer algo, ¿verdad? Suponer que algo va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, creo que lo más fácil, en este caso igual la tensión es horizontal, no genera ningún problema. Podemos suponer que el bloque B va a querer deslizar. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la fuerza de rozamiento en B como la fuerza de rozamiento en A va a ser máxima. Al querer deslizar, los rozamientos son máximos. Suponiendo que B quiere deslizar. Entonces, la fuerza de rozamiento A va a ser mu sub S por la normal A. La fuerza de rozamiento en B es evidente que tiene que ser máxima, porque no va a tensarse la cuerda
si es que la fuerza de rozamiento en B no llega a su máximo valor primero. Porque primero B tiene que querer deslizar con el suelo para que empiece a producir un rozamiento con A. Y al producirse el rozamiento con A, se tensa la cuerda. Si el rozamiento con A permanece en cero es porque la fuerza de rozamiento en B todavía no llegó a su máximo valor. Bueno, entonces, hago mi sumatoria de trabajar primero en el cuerpo B. Bueno, voy a tener que hacer también el cuerpo A para sacar la normal y cosas así. Así que voy a mantener el orden y voy a trabajar en las ecuaciones del cuerpo A primero. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Voy a tener la normal A menos el peso de A. El peso de A era 100, así que la normal A es 100 newton. Sumatoria de fuerzas en el eje X es la fuerza de rozamiento A menos la tensión igual a 0. Fuerza de rozamiento en A igual a la tensión. Como la fuerza de rozamiento en A estamos suponiendo máxima, va a ser 0,3 por la normal que es 100, así que la tensión me queda 30 newton. Bueno, lo que voy a hacer ahora es corroborar justamente ya en el cuerpo A que lo que estoy suponiendo está bien. ¿Cómo voy a corroborar eso? Voy a calcular dónde está aplicada la normal, o sea, a qué distancia. Si esa distancia si esa distancia X ya es negativa, quiere decir que ya superó el último punto de contacto y el cuerpo ya está queriendo volcar. Entonces, en esta parte voy a hacer mi sumatoria de momentos para corroborar justamente eso. Sumatoria de momentos con respecto al punto O, que es este extremo. Voy a tener la tensión que gira en sentido antihorario. Entonces va a ser T por la altura a la que se aplica, que es 2,5 metros. Tengo también el peso que gira en sentido horario, el peso que está a la mitad de la base, que sería 1,2, entonces va a ser 0,6. Y tengo también la normal que gira en sentido antihorario, la normal de A, por la distancia a la que está aplicada, que va a ser X. Entonces acá reemplazo todos mis datos. 30 por 2,5 menos 100 por 0,6 más 100 por X. Y de ahí voy a calcular el valor de X. 100 por 0,6 pasa sumando y 30 por 2,5 pasa restando. Dividido 100 me sale menos 0,15 metros. ¿Qué quiere decir que salga menos? Y justamente la suposición que hice es incorrecta. Por tanto, el bloque quiere volcar antes de deslizar. Así que la fuerza de rozamiento en A no va a ser máxima. Y lo que voy a suponer es que X tiene que ser 0. ¿Por qué X tiene que ser 0? Porque la normal va a estar aplicada en ese punto O, que llamé a ese extremo. Entonces voy a volver a calcular mis cosas. Usando esta ecuación voy a tener T por 2,5 menos el peso de A por 0,6 y la normal por 0, ya que la distancia X es 0. De acá la tensión va a ser el peso por 0,6 dividido 2,5. Me queda que la tensión es 24 newton. Como ven, con esa tensión no supera la fuerza de rozamiento máxima, que era 30. Ahora, si mi tensión es 24, esta fuerza de rozamiento va a tener que ser 24 también. No puede seguir en 30. ¿Por qué? Porque la tensión y la fuerza de rozamiento tienen que ser iguales. Esto 30 fue suponiendo que deslizaba primero, pero eso ya está descartado. Ya está demostrado que eso no ocurre. Así que este valor de T ya se puede ignorar. Ahora nos vamos a ir al cuerpo B. Del cuerpo B que tenemos, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0.
La normal B menos la normal A menos el peso B. Igual a 0. Así que la normal B, perdón, este es positivo y este es negativo. La normal B va a ser la suma de la normal A, que era 100 newton, más el peso de B, que es 200. Así que la normal en B va a ser 300. La fuerza de rozamiento en B sí o sí tenía que ser máxima, dijimos. Así que es así, va a ser 0,3, es el coeficiente, por la normal, que es 300. Así que va a ser 90, si es que no me equivoco, 90. No. Fuerza de rozamiento en B. Esa sí tiene que ser sí o sí máxima, para que a partir de ahí se comience a tensar la cuerda, como hablamos hace rato. Y ahora me voy a la sumatoria de fuerza en X. En X, ¿qué tengo? Tengo P, fuerza de rozamiento en A, tensión, fuerza de rozamiento en B. Entonces, P menos fuerza de rozamiento en A, menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento en B. Y voy a poder calcular ya P, porque todo esto conozco. La fuerza de rozamiento en A es 24, la tensión es 24, y la fuerza de rozamiento en B es 90. Así que P vale 138 newton. Ese es el máximo valor de la fuerza que se puede aplicar antes de romper el equilibrio del sistema. El ejercicio dice, un cuerpo es homogéneo y pesa 75 kilogramos. Esa sería su masa, por la unidad de medida en la que está. Determine el máximo valor de la fuerza P para el cual el sistema permanece en equilibrio. Nos da el coeficiente de rozamiento, que es 0,3, y nos da las dimensiones del cuerpo, que tiene una altura de medio metro. Entre los apoyos, que serían como unas ruedas, hay 0,8 metros, y entre la rueda y el extremo hay 0,4 metros. Bueno, este sería el gráfico del problema. Entonces, haciendo un diagrama del cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que van a estar actuando en el sistema? El peso, que va a estar aplicado en la mitad mismo, la fuerza P, que está en ese extremo, con un ángulo de inclinación de 45 grados, según el problema, y vamos a darle nombres a estos puntos para reconocer las normales, normal A y normal B. Bueno, también estaríamos teniendo las fuerzas de rozamiento. Si yo estoy empujando hacia la izquierda, entonces la fuerza de rozamiento estaría actuando hacia la derecha. Bueno, puedo sacar sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Pero vamos a suponer una situación, porque acá hay dos condiciones que se pueden dar. Una es que el cuerpo deslice, en ese caso las fuerzas de rozamiento, ambas fuerzas de rozamiento van a llegar a su máximo valor, y otra es que el cuerpo quiera volcar, o sea, levantarse. En ese caso, como estoy aplicando una fuerza P en ese extremo derecho, eso haría que el sistema gire o quiera volcar apoyándose en B. O sea, que ¿qué va a pasar? Va a pasar que la normal en A va a tender a 0. ¿Por qué? Porque esa rueda o ese apoyo va a terminar despegándose de la superficie. Entonces, al anularse la normal, por supuesto, también se anula la fuerza de rozamiento que depende de la normal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es suponiendo, y ahí es donde tenemos que elegir uno de los dos casos y comprobar el otro, ¿verdad? Suponiendo que el bloque quiera volcar. Eso implicaría entonces que la normal A se haga 0, ¿verdad? Esa sería la condición para que el cuerpo esté
a punto de volcar. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos. Voy a hacer sumatoria de momentos en el punto B justamente. ¿Para qué? Para que no me afecte la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces mi incógnita sería el valor de P. ¿Por qué? Porque W es dato para mí. Tengo la masa. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. ¿Cómo voy a armar ese momento? Tengo que calcular la distancia del peso. El bloque o el cuerpo tiene 1,2 metros. Entonces, el peso está ubicado en la mitad mismo, que sería 0,6. 0,6 de un lado y 0,6 del otro. Y al punto B va a estar a 0,2 metros, porque esto es 0,6 y este es 0,4. Entonces, del punto B estaría a 0,2 metros. Entonces, tengo el peso W multiplicado por 0,2 metros y como tiene un giro horario, antihorario, disculpen, tiene un giro antihorario, tiene momento positivo. 0,2. Por otro lado, la normal A y la fuerza de rozamiento A ya sabemos que no actúan porque estamos considerando que está por volcar. La normal B y la fuerza de rozamiento B pasan por ese punto, así que no producen momento. Lo que sí produce momento es la fuerza P. Yo puedo calcular la distancia que hay desde la fuerza P hasta el punto o descomponer. A mí me parece más sencillo descomponer la fuerza. Esta va a ser Px y esta va a ser Pi. ¿Por qué me parece más sencillo? Porque las distancias son fáciles de calcular. Al ser una fuerza vertical, su distancia es la horizontal, que sería 0,4. Y al ser una fuerza horizontal, su distancia es vertical, que va a ser la altura, que va a ser 0,5. Entonces me resulta más sencillo descomponer la fuerza. Ahora lo que voy a ver es qué signo tiene cada momento. La componente horizontal gira en sentido siempre al punto B. Para apuntar hacia el punto B, gira en sentido antihorario. Entonces va a ser Px positivo por su distancia. Y como dijimos, es una fuerza horizontal, entonces su distancia tiene que ser la vertical. Y la vertical mide 0,5 metros. Entonces va a ser 0,5. Por otro lado, tengo la fuerza vertical, la componente vertical de P. Ella gira en sentido horario para apuntar hacia B. Gira en sentido horario, así que produce momento negativo, es decir, P sub I. Y la distancia es una fuerza vertical, entonces su distancia es la horizontal, es 0,4 metros. El peso yo conozco, el peso es masa, que es 75, por la gravedad, que es 9,8, es 735 por 0,2. La componente horizontal, como es un ángulo de 45, va a ser P por coseno de 45 por 0,5. Y la componente vertical es P por seno de 45 por 0,4. Igual a 0. Así que me queda 735 por 0,2, que es 147. 0,4 por seno de 45 menos 0,5 por seno de 45 por P. Este es por coseno, igual es lo mismo porque es 45 grados. 0,4 seno de 45 menos 0,5 seno de 45. Esto me va a salir negativo, pero vamos a hallar el valor. ¿Qué quiere decir que el valor de P sea negativo? Que para que esto pueda estar por volcar, yo necesito estar estirando realmente. O sea que no es la situación del problema, ¿verdad? Para que esto llegue a querer levantarse en el punto A, yo necesito estar estirando del otro lado. Por lo tanto, esta situación no es la situación crítica, ¿verdad? ¿Cuál entonces sería la situación crítica? Pueden incluso calcular, si ustedes dudan de lo que ustedes
asumieron que la normal en A va a ser 0, pueden calcular con la normal en B, pero les va a salir más disparatado incluso el resultado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación crítica? Que el cuerpo deslice, ¿verdad? Por tanto, el bloque quiere deslizar. Y eso implicaría que las dos fuerzas de rozamiento, tanto la fuerza de rozamiento en A como la fuerza de rozamiento en B, va a ser máxima. Las dos fuerzas de rozamiento van a ser máximas. Hago sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. En el eje X voy a tener las dos fuerzas de rozamiento A y B es igual a la componente horizontal de la fuerza P, P por coseno de 45. Las fuerzas de rozamiento son 0,3 por la normal A más 0,3 por la normal B. Como los dos son 0,3, puedo hacer factor común. Y me queda así. Dejo de esta forma la ecuación número 1. Hago ahora sumatoria de fuerzas en el eje Y, igual a 0. En el eje Y tengo las dos normales que son positivas, menos el peso y menos la componente vertical de la fuerza, P por seno de 45. Entonces, la suma de las normales va a ser el peso, que es 735, más P por seno de 45 grados. Y esta es mi ecuación número 2. Como ven, esta suma de las normales puedo reemplazar en la ecuación número 1. Voy a borrar lo que tengo arriba para tener un poco más de espacio para resolver. Entonces, meto la ecuación 2 en la ecuación 1. Va a ser 0,3 por la suma de las normales, que es 735 más P seno de 45. Y eso tiene que ser igual a P coseno de 45. 0,3 por 735 va a quedar 20,5 más 0,3 P seno de 45, que pasa restando. Hago factor común de P y luego paso dividiendo coseno de 45 menos 0,3 seno de 45. Y me queda 445,48 newton. Y esta es la máxima fuerza P que se puede aplicar al bloque para el cual el bloque todavía permanece en equilibrio. ¿Qué pasaba si yo asumía de entrada esto? ¿Cómo comprobaba que el bloque no quiera volcar? Con ese valor de P, haciendo momento, voy a calcular la normal en A. Haciendo momento en B como hicimos hace rato. Calculo la normal en A y esa normal me tiene que salir positiva para que tenga sentido. Distinta de 0, por supuesto, pero positiva también. En este caso entonces, el bloque todavía no quiere despegarse de A. De momento vamos a llamarle C a ese punto. Motor de momento con respecto a C positivo. Entonces, tengo el peso. El peso gira hacia este punto, gira en sentido antihorario. Va a ser W por 0,6. La distancia del peso hasta el borde.
Luego tengo la normal B, gira en sentido horario, menos la normal B por 0,4, que es la distancia entre B y C. Y el componente del, o sea, no, porque para el componente no. ¿Qué momento va a producir ese componente horizontal? Gira en sentido antihorario, entonces va a ser positivo P coseno de 45, y la distancia ¿cuánto es? Medio metro, 0,6, 0,5, perdón, igual a 0. Ahora, de acá todavía no puedo sacar nada, tengo que hacer sumatoria de fuerza en I, igual a 0. ¿Quiénes son mis fuerzas en I? La normal no, la normal A, son normal B, peso y la componente vertical. Normal B menos el peso menos P por seno de 45. Quiere decir que mi normal B es 735, 735, ¿verdad? Sí. 735 más P por seno de 45. Eso reemplazó en mi ecuación de momento. Puedo reemplazar ya mi peso. 735 por 0,6 menos 0,4 por 735 por seno de 45. Convengamos que esto ni siquiera tiene que salir, creo, el mismo valor. Podría ser, a ver. Porque, sí, porque quiero rotar, ¿verdad? Pero no está lo en equilibrio con esa fuerza P, ¿verdad? O sea, justamente no sale el equilibrio con esa fuerza P. Pero creo que tendría que salir lo mismo porque estoy condicionando a que rote, ¿verdad? Bueno, va a ser entonces 735 por 0,6 menos 0,4 por 735 va a ser 147 igual a 0,5, perdón, ese pasa restando. 0,4 por seno de 45 pasa sumando y 0,5 por coseno de 45 pasa restando. Multiplicado por P. A mí que va a salir lo mismo. 0,4 seno de 45 menos 0,5 coseno de 45. Sí, sale lo mismo, menos 2078,89. Porque la condición es la misma, que esté rotando. Lo que no va a salir lo mismo es, va a salir otro valor disparatado también, que es que vos consideras que la normal en vez de 0 y actúa la normal en A.